regresamos a Argumentos, iniciamos de inmediato nuestro segmento de entrevistas. Por ello recibimos en nuestros estudios a la abogada María Montoya. Ella además es experta en el tema de la migración. La situación de los migrantes venezolanos hoy por hoy, cómo se encuentra. En el bloque anterior hacíamos una revisión de la cantidad de migrantes venezolanos. Es el país en el occidente con mayor desplazamiento y en el mundo después de Siria, mayor cantidad de desplazados. En alguna época, pues el problema, doctora, era el tema del desabastecimiento en nuestro país, la escasez de las medicinas, de los alimentos. Hoy por hoy vemos que se encuentran en los anaqueles, pues están disponibles, pero a unos precios y costos elevados, y aún continúa, quizá en menor escala, pero continúa el tema de aquellos que deciden buscar una mejor vida, ¿no?, fuera de nuestras fronteras, pero muchos se exponen a peligros y a riesgos e incluso a vivir situaciones mucho más lamentables que las que podrían vivir acá en nuestro país, Venezuela, sobre todo aquellas personas que, como veíamos en las noticias, el tema de atravesar la selva de Darién, y hay otras situaciones tan lamentables, tan duras, tan difíciles, que pareciera que no se conocen los riesgos cuando se sale del país a buscar un destino mejor. Buenas tardes. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Lo que acabas de decir ciertamente es un punto crucial, pero quisiera ser enfática en decir algo que quizás la gente no sabe o no lo entiende como tal. Migrar es un derecho y es un derecho humano consagrado dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando en ella se establece el derecho a la movilidad y a poder elegir el sitio en donde yo voy a vivir. Y el sitio puede estar o no dentro de mi país. Eso quiere decir que yo puedo electivamente decidir dónde voy a vivir. Sin embargo, vemos lo que ha sucedido con los venezolanos en los últimos años. Vimos recrudecer la situación de los migrantes venezolanos cuando comenzaron a caminar a través de la frontera entre Venezuela y Colombia para llegar inclusive hasta Chile, caminando que les demoró en muchísimos casos entre 18 y 21 días. Pero ahora también vemos cómo se ha modificado este estilo de migrar y ahora las personas están utilizando, los venezolanos están utilizando, y hablo de los venezolanos porque es el tema que nos compete en este momento y del que yo trabajo, claro, están emigrando de una forma en la cual están poniendo en riesgo sus vidas sí o sí, aun cuando la migración es un derecho. Entre enero y abril del año 2021, en el tapón de Darién, hubo una movilización de venezolanos donde se contaron solamente 15 personas, 15 venezolanos. En ese mismo periodo, en este año, fueron o han sido 7.000, casi 7.000 personas. Vemos niños de brazos, sí, donde sus padres o familiares los llevan. Vemos menores de edad que están haciendo este paso o esta travesía solos. También es importante destacar que ya han muerto casi 200 venezolanos en los últimos 18 meses tratando de hacer este paso fronterizo para llegar a Estados Unidos, y que además pareciera que tampoco es una información que circula mucho. No es que cruzan el tapón de Darién para llegar a Costa Rica y ya llegaron a Estados Unidos. Tienen que caminar entre 8 y 10 días, sí, hacer pasos por ríos, pedir cola, etcétera, para atravesar 8 países antes de llegar a Estados Unidos. Claro, la travesía continúa, leíamos testimonios y también escuchábamos testimonios desgarradores, no todo podemos por la hora colocarlo en nuestra pantalla tradicional, pero son situaciones muy duras. Muchos pierden a sus hijos en el camino, muchos pierden familiares, de los grupos no llegan todos completos cuando hacen esta travesía. Y uno se pregunta, ¿no?, hasta qué punto ellos conocían los riesgos, y cuando escuchamos esos testimonios, al parecer muchos de ellos desconocían todo lo que iban a atravesar. Es decir, se les venden sueños, es un viaje de un día, todo va a estar bien, pero la realidad es muy dura. Entonces, ¿qué pasa allí también? El gran problema de este tipo de migración, que es una migración netamente referencial, porque tengo un familiar, un amigo, que hizo esta misma travesía y la logró sin mayor complicaciones, llegó a Estados Unidos y corrió con la suerte de poder pedir el asilo político, porque pasó la entrevista de miedo creíble y no tuvo mayor complicación. La venta de ese sueño es lo que los hace tomar la iniciativa de hacer una travesía de estas dimensiones. Sin embargo, como lo acabas de decir, no les completan la historia y se la cuentan por partes. No entienden que realmente ponen en riesgo su vida, que no todo el mundo tiene la misma suerte. Hemos visto recientemente, también lo acabas de comentar,
escenas dantescas de venezolanos lamentablemente que han muerto sencillamente porque hacen esta migración referencial y no se detienen a ver más allá, sino que solo se quedan con la parte bonita de la historia. La travesía sí fue muy duro, pero llegamos con bien. Ya estamos en Estados Unidos. Ya llegamos aquí, estuvimos en un centro de detención, pero pocos días. Y no le cuentan la verdad de la historia. Y es cuando suceden estas tragedias. Se están exponiendo no solamente a perder su vida en el peor de los casos, sino que los venezolanos que emigran en estas condiciones lamentablemente son carne de cañón para agentes delictivos, claro. Narcotráfico, trata de personas, venta de órganos, violaciones a las mujeres, a los niños, secuestros, cualquier cantidad de situaciones abominables que ningún ser humano debería pasar. Escuchaba que le robaban hasta la leche a los bebés llorando por un camino de 3 días sin alimento hasta que finalmente terminan de salir de esta selva aquellos que lo logran. O sea, una situación bastante deprimente y uno se pregunta, además en otros países no todos logran obtener ese sueño o esa mejor calidad de vida, muchos llegan a pasar mucho más trabajo que el que pueden pasar acá, aunque como usted menciona es un derecho migrar, si no se sienten cómodos en nuestro país, pero es una cuestión de considerar, ¿no? De crear conciencia también sobre los riesgos a los que se expone el migrante venezolano, que además no están exentos a los ataques de xenofobia, entre otros. Otro de los grandes problemas de la migración es la falta de cultura migratoria. Todos sabemos que Venezuela fue un país receptor en los años 70 y 80, sobre todo de la comunidad colombiana a raíz del narcotráfico, la guerrilla. Hay una comunidad colombiana grande en Venezuela y por eso la mixtura de nuestro gentilicio, hablando de raza. Sin embargo, al no tener una cultura migratoria y no entender cómo se sale del país, sino solo cómo se reciben a personas de otros países, entonces nuevamente se quedan solo con una parte de la historia. El no existir una información veraz por las políticas públicas que deberían existir en todos los países que en este momento han sido receptores de venezolanos nos llevan a esto. Y por otra parte está también la creación de organizaciones delictivas que simplemente utilizan las carencias de los venezolanos que buscan un mejor porvenir para entonces a través de esto generar negocios. Vemos coyoteros que ya están siendo venezolanos, que sabíamos de larga data que los coyotes eran mexicanos, centroamericanos, pero no venezolanos. Ahora inclusive hay venezolanos haciendo esta haciendo de esta trágica situación un negocio. También ellos les venden la idea a estas personas de que esto es sencillo, yo te dejo aquí a la orilla del río y esto lo vas a pasar rápido, esto no pasa nada. Sí. En medio de la desesperación y de la toma de la decisión migratoria, que además es individual, se quedan solo con una parte de la historia. Y el tema de Trinidad y Tobago, que también el año pasado vimos lamentables casos, la situación del niño, que además la situación de trato de Trinidad y Tobago hacia los migrantes venezolanos, pues ha sido también de estudiar, de revisar, ¿no? No solo Trinidad y Tobago, creo que ya en este punto los países que tienen mayor comunidad venezolana, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Estados Unidos, digamos, sacamos a Estados Unidos de lo que voy a comentar a continuación, es el crecimiento de la xenofobia, sí. El crecimiento de la actitud tanto de los nacionales como del gobierno de cada país, sencillamente porque no existen unas políticas migratorias definidas, porque no hay una cultura migratoria definida y porque incluso hemos escuchado discursos xenofóbicos en líderes del políticos. gobierno. Sí. Es una situación lamentable que vamos a seguir revisando al regreso de la pausa. También vamos a estar recibiendo sus preguntas, sus comentarios. Recuerden hacerla con la etiqueta Argumentos a nuestras cuentas en las redes sociales, @rosa_periodista y @argumentos_gb. Estamos en contacto con ustedes. Ya regresamos con más de la situación de los migrantes venezolanos.